Señoras y señores concejales, señoras y señores periodistas, vecinos, vecinas que nos acompañan por radio y televisión y que a partir de estos momentos toman la transmisión en directo desde este Consejo Deliberante, tengan muy buenas noches. Siendo la hora 19:10 y contando con la presencia de los 14 concejales, vamos a dar por iniciada esta sesión ordinaria. Damos tratamiento al primer punto del orden del día, que según lo establecido por la ordenanza número 2239, el Consejo Municipal para el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial, conformada por esta norma, tiene que elaborar dentro de sus actividades un informe cada 6 meses y ser presentado a este Consejo Deliberante. Para eso, los integrantes de este Consejo hemos estado trabajando, como es de público conocimiento, en el caso del Consejo Deliberante hay una representación por parte de la concejala Marina Moretti y Mercedes Condese, y en este caso el presidente del cuerpo. Por parte del Departamento Ejecutivo nos acompaña la arquitecta Carolina Giunta y también contamos con la colaboración y el trabajo en el terreno de, en este caso, Juan Patricio Adeso y Rolando Silva. Así que vamos a destinar parte de esta sesión para compartir con toda la comunidad aquellos ejes fundamentales que estamos trabajando y las acciones realizadas en estos primeros meses. Hola, ¿ahí se escucha? No sé si se podrá ampliar un poquito. Ahí está, listo. Bueno, como anticipaba Gustavo, vamos un poco a contar lo que en realidad ustedes tienen en el informe escrito, brevemente, porque es bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo en el tiempo que tenemos. El Consejo durante este primer semestre lo que estuvo haciendo es reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad que nos faltaban. Esto se empezó en el año 2020. Y para eso este año nos propusimos reunirnos y trabajar con el sector de los profesionales que tienen vinculación con el urbanismo. Hemos generado 2 reuniones para eso, como también con el sector de los agentes inmobiliarios. También con temáticas de la producción, además de trabajar, obviamente, del Consejo. También ustedes van a ver que hay una planificación del Consejo en la cual se propone seguir trabajando con algunas cuestiones que nos quedan pendientes, como son las cuestiones de género, algunas cuestiones de salud, que dejamos para el final en virtud de que hemos trabajado permanentemente casi con todo el problema de la pandemia, ¿no? El plan de ordenamiento, si querés pasar a la siguiente, es un trabajo que en realidad Giles viene realizando desde el año 94, desde que se formó un taller de urbanismo. Voy a hacer un reconto rápido, en virtud de que quizá hay concejales que no han presenciado, digamos, los otros informes, y que hace a la historia de cómo venimos planeando Giles, ¿no? Ese trabajo que empezó en el año 94 con el taller, en un estratégico se llamó primero, en el área urbana, en el año 2001, y en el año 2002 se continuó con el plan de ordenamiento rural. Ese trabajo que se hizo desde Giles quedó plasmado y quedó como forma de código, ¿no? Los antecedentes están contados en el librito ese que publicó mi padre y que es público, y la idea siempre fue dar continuidad con ese plan, ¿no? No es un plan nuevo, sino que es una continuidad del planeamiento que empezó en ese año. Pasar al siguiente. Esta era la imagen de la propuesta, era consolidar el área urbana, generar el aprovechamiento del ya tejido existente, pero que todavía le carecía de completamiento y que además tenía
problemáticas de infraestructura. Hay que recordar que recién en el año 80 Giles empezó a generar las infraestructuras de cloaca, agua, gas, o sea que es muy reciente, y planificaba el crecimiento hacia dos sectores fundamentales de la ciudad. La siguiente. Ese plan tenía esa idea de consolidar y de planificar el crecimiento, como les decía. Esos eran los fundamentos del plan. Y aparte, si querés pasar al siguiente, tenía un planteo de 14 puntos, que eran proyectos puntuales que proponía para ir desarrollando en el tiempo del plan. Los que, no sé si ven, pero bueno, los que están pintados de azul en realidad son los que prácticamente se fueron como resolviendo, quedando más pendiente la temática de los hornos de ladrillo, que ya los planteaba en ese momento el plan. La siguiente. En el 2002 se completó el área rural, se trabajó más desde La Plata, pero participaron desde el Consejo y parte del taller de urbanismo también. Y lo que definió en ese momento era una estrategia puntual alrededor de los pueblos, de áreas complementarias, una especie de áreas complementarias, que son las que después permitieron barrios extraurbanos y la localización de barrios cerrados hasta desde el año 2001, ¿no? No tenía mucha más propuesta más de hacer algún planteo sobre las cuestiones agropecuarias. Siguiente. Bueno, estas son las imágenes de los códigos que ustedes ya conocen. Siguiente. Ese era el panorama del partido, el planteo de la zonificación, ¿no? O sea, era una gran ruralidad con algunas posibilidades alrededor de los pueblos. Siguiente. Lo que nosotros planteamos del principio, voy a hacer una introducción un poco teórica también, en base para que ustedes puedan comprender con más profundidad lo que está escrito en el informe. Nosotros hacemos el planteo de repensar la metodología un poco de cómo generamos un plan, ¿no? Y para eso venimos usando un poco esta frase de un antropólogo que se llama Ingold, que dice, se la leo brevemente porque no creo que la lean: diseñar es darle forma al futuro del mundo en que vivimos. Sin embargo, por muchos motivos, esto parece una empresa desesperanzadora, fundada en los fracasos de nuestros predecesores. Si ellos hubieran triunfado en darle forma a nuestro futuro, entonces no tendríamos más que seguir la línea de sus disposiciones. De la misma manera, si nosotros tuviéramos éxito en darle forma al futuro de nuestros sucesores, ellos se volverían meros usuarios, limitados a la implementación de designios ya hechos para ellos. Los diseños, parece ser, deben fracasar si cada generación habrá de contar con la oportunidad de mirar hacia el futuro y llamarlo como el suyo propio. Esta idea, en realidad bastante simple, nos plantea un poco un cuestionamiento a esa idea de generar modelos estancos que supuestamente son el objetivo deseable para 20, 30 años, que por ahí muchas veces quedan encajonados o quedan como grandes deseos, pero que nunca se empiezan a motorizar. Pero fundamentalmente esa idea de que ya pasan generaciones y las cosas cambiaron muchísimo. Realmente cuando vemos el plan que se hizo y vemos que en 20 años lo que cambiamos, hay muchas cosas que están acelerando a un ritmo muy grande, ¿no? Entonces entendemos que la forma en la que planificamos tiene que también modificarse, ¿no? La siguiente. Para eso es que proponemos esta idea de un planeamiento de sendas, líneas y ocasiones de vida, o sea, poner el foco en la vida. Es bastante esencial y simple, pero es algo que en realidad en otros momentos se ponía el objeto de estudio en fracciones de esa vida, no en la vida como una integralidad. Las cuestiones ambientales, las crisis y todos los fenómenos sociales en realidad van poniendo cada vez más, sobre todo desde las disciplinas, un foco en la vida, ¿no? Entonces, esa idea de intentar generar un proceso continuo de diseño del ambiente, de planeamiento de nuestro territorio, es la base de la propuesta. La siguiente. Que rápidamente
muestra un poco las diferencias entre un plan de modelos que lo que tiene es una impronta de un diagnóstico y una propuesta. Ese diagnóstico genera un abanico y un listado de problemas, o sea, de cosas buenas y malas, y separado de eso se generan los lineamientos, objetivos, programas y proyectos. Esa abstracción de la realidad separa la realidad actual de la proyectual, de la propositiva. Y generalmente esa propositiva, además, queda en un enunciativo, en los términos de plan, de mucho voluntarismo, digamos, por decir así, ¿no? Siguiente. De hecho, es muy cuantitativo desde el punto de vista científico, si se quiere, que han abordado los planes y llegan a generar tablas de ponderaciones y de cosas muy analíticas que cada vez más separan el desarrollo, la narrativa de los planes a la gente, ¿no? O sea, son cosas que realmente nadie entiende, más allá de los técnicos, ¿no? Siguiente. Por eso esta idea de la senda como concepto, que es como aquellos conjuntos de caminos que vamos abriendo como comunidad y que creemos como aquellos temas esenciales o fundantes, ¿no? Esta idea de la senda es el paraguas sobre el cual van a ir generándose las otras cuestiones que van a ir viendo en el desarrollo del informe y del plan, ¿no? Siguiente. Por eso van a ver que hablamos de sendas del habitar, sendas de la comunidad, sendas de la producción y sendas del ambiente. Por ahora pueden ir apareciendo más. La idea es que esto además sea dinámico. El plan se aprueba, pero también el plan se gestiona. Y en la medida que se va gestionando, paralelamente o deberían ir surgiendo nuevas cosas, nuevas comprensiones, nuevas modificaciones, fenómenos externos que afectan también la realidad nuestra. Siguiente. Por otro lado están las líneas. Acá las líneas hay que entenderlas en realidad, esto deriva un poco de esta idea de este antropólogo, que entiende la línea como aquella vivencia de todo el fenómeno de la vida, ¿no? O sea, aquello humano e inclusive no humano. O sea, llamamos líneas de vida, o sea, aquellas trayectorias, historias, pensamientos, o sea, es mucho más amplio que una cuestión literal, digamos, ¿no? Siguiente. Por eso van a encontrar que hay una secuencia de líneas, que cada una en sí es una temática que estamos proponiendo y que vamos leyendo de todas las reuniones con los distintos actores que venimos teniendo desde el año 2020 o de las realidades que van surgiendo desde la propia sociedad. Siguiente. El listado completo ustedes los van a tener con una breve descripción de cada una, que a medida que vamos avanzando se va profundizando, y agrupada un poco también con algunas temáticas como son las que van viendo, digamos, de producción, comercio. Siguiente. Para llegar así a la conformación de lo que llamamos las ocasiones. Estas ocasiones, en realidad el concepto de ocasión o la palabra ocasión tiene un componente temporal y espacial, y eso es lo que nos parece importante. Estamos hablando que el planeamiento y la realidad que habitamos en realidad es una transformación permanente, con lo cual entendemos, y así todos lo conocemos, que el tiempo afecta al espacio. Entonces, pensar las cosas como un objeto muerto, frío, duro, es irreal y por lo tanto nos interesa no pensarlo así y tampoco nombrarlo. Entonces, van a ver que las ocasiones que estamos desarrollando y que ahora brevemente vamos a contar, tienen implícito siempre una cuestión temporal. O sea, algún espacio de nuestro territorio, más grande, más chico, pero también una historia en el tiempo, un pasado, una realidad actual y un futuro posible. Siguiente. Por eso en realidad siempre nos gusta poner esta imagen. Este sería como el esquema de las sendas de las líneas de ocasiones. No es algo estático, es algo que necesariamente tiene que moverse de algún modo. Siguiente. Perdón si voy muy rápido, pero tengo 20 minutos y es medio largo. Esta es un poco la
la idea, el agrupamiento de esa secuencia y de esa integralidad de las sendas, líneas y ocasiones, ¿no? O sea, hay sendas que no separan la cosa, o sea, hay sendas que agrupan a todo el conjunto de las cosas. El ambiente es una de ellas. O sea, atraviesa toda la realidad que habitamos. Nosotros somos parte del ambiente. Cuando trabajamos, cuando comerciamos, cuando habitamos, cuando todo, ¿no? Y cada ocasión también. Siguiente. Entonces el esquema un poco es eso, ¿no? O sea, está la senda, está la ocasión, que le vamos nombrando un poco en virtud de la idea más amplia que va a integrar, pero abajo, dentro de eso, hay desarrollos posibles en cada una de esas líneas y hay espacios puntuales que nosotros proponemos, que entendemos que son las propuestas posibles, pero que entendemos también que no son cerradas. O sea, podríamos, en el transcurso del planear y del gestionar el territorio, ampliar o reducir estas cosas, ¿no? Siguiente. Entonces, hacer una rápida lectura. Vamos a tener las sendas del habitar y una de ellas es la propuesta de pensar esa ruralidad que, como vimos en el plano y como en realidad la conocemos, es ese espacio netamente productivo, agropecuario, a lo sumo un poco turístico, pero que realmente no lo habitamos como habitamos las ciudades, ¿no? O sea, solamente se puede ir al campo a trabajar y a producir. O sea, si quisiéramos ir a vivir y tener a visitar una oficina de lo que sea, no podríamos directamente hoy. Entonces, eso hay que repensarlo. Es larga la historia de por qué eso sucede, pero estamos poniendo el foco, por lo menos para empezar a pensar en nuevas ruralidades, en nuevos poblamientos o en el fortalecimiento de aquellas semillas que ya están iniciadas, como algunos de los parajes que ya tenemos, ¿no? Siguiente. También la oportunidad del traspaso de la autopista abre necesariamente la reconfiguración de lo que era una ruta vialidad, una ruta estratégica del país, a transformarla en un espacio urbano, cotidiano, de los vecinos, de toda la ciudad. Entonces, para eso ya hay avanzado un estudio de esos diferentes sectores, con diferentes propuestas dentro de lo que era esa ex ruta, para reconvertirla en alguna especie de bulevar con sus sectores diferenciados, donde por momentos será digamos, un tema de vialidades y deforestaciones, por otro lado unas plazas o un parque, o incluso la conexión con el Paseo de la Cañada y la localización de una nueva terminal de ómnibus. Siguiente. Eso también genera repensar cuáles son los accesos, desde el tema seguridad, desde el tema imagen, desde el tema por dónde entramos cotidianamente, ¿no? Pero también eso está vinculado con el ambiente, entonces tenemos que empezar a pensar todos los espacios naturales y públicos como corredores ambientales. Si empezamos a ver esta nueva realidad que vamos a empezar a tener, va a permitir generar un corredor ambiental de 136 hectáreas. Si lo pensamos así, tiene como un impacto muy grande. Eso implica respetar la forestación, los pastizales, dejar habitar pájaros, o sea, especies de todo tipo, ¿no? O sea, es también una toma de conciencia de cómo generar el espacio verde, natural, público. Siguiente. También tomar la dimensión, acá esta imagen de la ciudad cabecera, pero esto lo estamos haciendo con todos los pueblos también, ¿no? O sea, la relación del espacio público, natural y de los habitantes de cada una de las poblaciones que tenemos en el partido tiene que estar regulada, o sea, pensadas, proyectadas y planificadas. Giles estaría teniendo una relación de habitante-espacio verde de 38 metros cuadrados por habitante, lo cual es el doble de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Eso sí, no tiene, sin ninguna duda, el mismo impacto que podría tener
esa relación en Buenos Aires, en ciudades mucho más urbanizadas. Pero no deja de ser significativo y no deja de tener un carácter que podemos transformarlo en identitario de nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ese espacio rural es privado, que vamos a ver más adelante también alguna propuesta. Siguiente. También estamos poniendo en marcha, junto con el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, las organizaciones, digamos, de la población, lo que ya hace años está en manos y está normalizado como la Reserva Urbana Natural. Es parte del plan porque es un trabajo de largo alcance y sobre todo porque hay que planificar cómo se la va a gestionar en su entorno, de manera de preservarla, pero también de generar conciencia en los que viven cerca y lejos también, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es una imagen un poco, una toma general de lo que es reserva y parque urbano natural ahora, ¿no? Siguiente. Obviamente, la residencialidad, como lo llamamos en las líneas, y el acceso a la vivienda es una ocasión. Pero para eso, una vez más, tratamos de entender esa realidad de la vivienda en un contexto temporal. ¿Cómo era? ¿Dónde empieza la problemática? ¿Cómo la venimos trabajando? ¿Cómo es hoy? Estudiando estadísticamente los registros, la realidad de los datos que tenemos. Y también abriendo las posibilidades de cómo trabajar sobre el tema del acceso a la vivienda. Siguiente. El crecimiento, tenemos la historia de que lo planificamos. La idea es seguir planificándolo. El plan de cómo crece Giles se está trabajando de forma separada a través de un proyecto particularizado en el sector norte. En un momento era también en el sector sur, eso quedó desafectado en realidad, como proyecto particularizado, pero también se lo viene planificando. Y el sector norte es la gran posibilidad de pensar el futuro de Giles, ya no con 20.000, 25.000 o 30.000 habitantes. Tenemos que imaginar una ciudad que puede ser mucho más grande. Para eso hay que pensar la densidad. El lugar de la densidad, de una densidad que sea ecológica, una densidad que no genere más problemas ambientales y tampoco una densidad que genere una fragmentación de la sociedad en donde sea una densidad capturada solamente por aquellos que tienen poder adquisitivo. Siguiente. Cada pueblo es una ocasión. Cada pueblo necesita, y lo hace de hecho, pero desde el plan y desde la normativa tiene que acompañar esa identidad de cada pueblo. Como vimos, el plan anterior y el código anterior era un área urbana y un radio de 3 kilómetros. Todos iguales, sin diferencia. Eso ya en el código anterior se cambió, es más parecido a como está hoy, pero creemos que hay que seguir trabajando en eso, tratando de entender cuáles son aquellas líneas de vida que le dan sentido y que pueden permitir pensar un futuro posible para cada una de esas localidades. Sin duda integrando a todo el territorio, del contexto de cada localidad, pero también entre ellas, ¿no? Siguiente. El parque municipal, que es que ya va a cumplir 100 años, es un espacio también a ordenar. Es un espacio que se fue transformando en un ámbito deportivo, pero también recreativo. Hay que ordenar los accesos, hay que ordenar la circulación, hay que ordenar las posibilidades de aquellos espacios que todavía son posibles de reconfigurar o posibles de desarrollar. Y para eso también estamos hablando de una ocasión. Siguiente. Pero también, no solo en esa misma ocasión de parques públicos, no solo el parque municipal, sino también el parque urbano natural. Si bien hay anteproyectos que fueron los que fueron gestando para que hoy, de hecho es un proyecto del plan anterior, el parque urbano natural es uno de los proyectos que estaban enunciados y que gracias al último convenio que se firmó, hoy es propiedad municipal y se puede empezar a desarrollar. Junto con la reserva y el paseo de la Cañada, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, esa integralidad de todo el sector urbano, de los espacios públicos, de los espacios de reserva natural, del espacio productivo, es un espacio que amerita que todavía lo sigamos pensando a medida que lo vamos construyendo. Siguiente.
como les decía, muchas de estas cosas fueron surgiendo en las reuniones. Desde la temática de educación hubo un fuerte planteo en la fuerte necesidad de espacios deportivos de proximidad en las escuelas, cosa que todos conocemos. A partir de eso surge la posibilidad de pensar en esa reconfiguración de la ex Ruta 7 en espacios que se puedan reconfigurar como áreas de equipamiento deportivo para la Escuela 3, alguna otra escuela de proximidad, pero también que puedan ser utilizados como un espacio comunitario para la comunidad. Siguiente. Los cementerios. Tan plural porque el cementerio Sud, si bien no se usa como cementerio, tenemos el registro, se lo visita turísticamente, se lo recuerda históricamente, pero también amerita intervenirlo de algún modo, como alguna propuesta que nos han hecho, que se ha planteado el año pasado, concretamente algún museocito o alguna cosa. Pero el cementerio norte también está llegando a su culminación de espacio, de hecho está desbordado en algunos de sus sectores, y hace falta replantear el paradigma. Como ustedes saben, la estructura del cementerio hoy es totalmente clasista. O sea, las familias que pueden comprar una bóveda tienen el primer espacio. Los nichos son los segundos y la tierra queda para los que menos tienen. Esa reconfiguración nos parece que es una oportunidad para el área de crecimiento que tiene previsto en el lateral. Esta es una idea posible de cómo reconfigurar ese espacio de ceremonia, de conmemoración de aquellas personas que nos acompañaron en la vida, pero que ya hoy no están. Siguiente. Las sendas de la producción tienen que ver con justamente repensar esa ruralidad, repensar cómo producimos desde el aspecto ambiental, pero también cómo convivimos de algún modo con personas que habiten o que quieran seguir habitando ese espacio rural, sin afectar la gran producción que tenemos en el campo. Ya hemos acostumbrado a ordenar el espacio urbano. Hoy ya entendemos que una industria no puede estar al lado de una casa. La producción agropecuaria, así como toda la nueva corriente de la agroecología, hace posible a pensar que eso lo podemos ordenar. Pero la forma de ordenarla es conocerla. Y para eso estamos proponiendo retomar la idea del pago. La idea del pago era una idea mucho más amplia, pero esa toponimia, esa forma de nombrar el territorio, retomarla y empezar a encontrar aquellas identidades, no solo desde el ambiente, de la producción, sino también de la historia de cada sector. Pero también entender que tenemos que dinamizar los espacios productivos industriales en todo el territorio. Para eso estamos estudiando no solo las infraestructuras, que son pocas, de gran escala industrial, que tenemos disponible en el territorio, sino también aquellas oportunidades de generar trabajo para aquellos que viven o quieren vivir en el pueblo, pero que también agreguen valor a los productos que tenemos o a las capacidades de la gente que habita en esos lugares. Siguiente. Y finalmente las sendas del ambiente, que no por estar al final son las menos importantes. Para eso entendemos que tenemos que preservar aquellos cursos de agua que tenemos en todo el territorio. Lo que da identidad a esta geografía es el comportamiento del agua. O sea, cuando corre, cuando se acumula, cuando no está. Ese comportamiento tenemos que rescatarlo, tenemos que cuidarlo en aquellos sectores que hace falta para que la vida en relación al agua, tanto en las especies vegetales como animales, siga siendo posible. Pero también tenemos que recuperar el contacto con ellos. Todos nosotros hemos vivido muchas de nuestras infancias y no tan infancias alrededor de estos espacios. Sin embargo, esos espacios los vivimos o en la banquina o en un espacio privado. Estamos proponiendo una idea de plaza rural de manera de generar un espacio público, cuidado, de forma, digamos, consciente con el ambiente, consciente con la gestión de lo que es un espacio público, pero que haga posible no solo un espacio de punto de descanso de aquellos que trabajan en el campo, sino aquellos que salen a pasear o aquellos que hoy
digamos, quisieran contemplar ese paisaje, pero que no tienen dónde ir. También, como planteo, tenemos que empezar a incorporar la idea del ambiente desde las propias dinámicas de gestión y de acción del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a ver de qué forma podemos empezar a pensar, así como cuidamos y barremos calles, cómo hacemos con acciones concretas y directas para cuidar ese ambiente. Y el otro tema pendiente desde el plan no es un tema de hornos de ladrillo, sino es un tema de suelos. Tenemos que aprender a mejorar el cuidado de nuestros suelos. Ya hay en muchos sectores problemas de desertificación, podríamos decir. O sea, degradación, pero empiezan a generarse escurrentías nuevas en lugares por el tipo de producción o el tipo de manejo de las aguas superficiales de algunos sectores. Pero también asociado a veces a los hornos, pero no siempre a los hornos, también hay una gran extracción de tierra negra que no queda en nuestro partido. Si eso no lo empezamos a controlar, estamos condenando el futuro de nuestra producción y de nuestra vida. Siguiente, y con eso creo que terminamos, y no sé si me paseo, estamos bien, pero bueno. Como les decía, la idea es seguir trabajando en esta línea, seguir encontrándonos con gente y seguir pensando algunas de estas líneas y algunas otras que están surgiendo desde la línea, pero que tienen que transformarse en una ocasión. No sé si faltó decir algo, si no, gracias. Yo quiero destacar y agradecer el trabajo de toda la comisión, la exposición en este caso realizada. Damos cumplimiento a una obligación que está pautada en la ordenanza y también destacar que en esta segunda parte del año vamos a seguir profundizando estos encuentros quincenales que tenemos, ya sea de trabajo interno y o convocando o encontrándonos con diferentes sectores de nuestra comunidad, con jóvenes, por ejemplo, y seguir trabajando también firmemente para la organización de este segundo encuentro de territorio y sociedad en San Andrés de Giles. El año pasado hicimos el primero en la unidad académica Fray Mamerto Esquiú, con la presencia de expositores del CONICET, de diferentes universidades, también de vecinos y vecinas de nuestra comunidad y en donde socializamos los avances correspondientes. El 4 de noviembre vamos a realizar el segundo encuentro de territorio y sociedad de San Andrés de Giles, donde también compartiremos con la comunidad los avances que realicemos para ese momento y también ya contamos con la colaboración y la presencia de tanto especialistas del CONICET, de universidades de la región y de especialistas vinculados con la temática del urbanismo y el desarrollo. Así que nuevamente agradecerles y vamos a continuar en este caso con el orden del día correspondiente.